La música me da todo aquello que las personas no pueden darme, y el piano me dice todo sobre los sentimientos elevados que yo mismo no puedo expresar. Estas palabras pertenecen a un joven estudiante de Derecho que las escribió a su madre. Este joven tenía tan solo 18 años en ese momento, y su nombre es Robert Schumann. Schumann fue compositor, escritor, pianista y además una de las mentes más valiosas del periodo del romanticismo. Vivió en una época en que la música dejaba de ser solo forma y estructura para convertirse en una expresión interior, en poesía y también en mucha imaginación. Para él, una obra musical podía funcionar de la misma forma que un texto, que una novela, por ejemplo. Podía tener personajes, símbolos y también algunos significados ocultos. Y es justamente ahí donde comienza esta historia. Cuando recién cumplía 21 años, Schumann menciona por primera vez a unos amigos en su diario personal. Él escribe de esta forma: hoy han entrado en mi diario personas completamente nuevas, dos de mis mejores amigos, aunque jamás los he visto. Se llaman Florestan y Eusebius. En ese periodo, Schumann ya había dejado de estudiar Derecho, que por supuesto había comenzado sus estudios más por una obligación de su madre y por un interés económico, obviamente, que por una vocación personal. Y nunca se sintió atraído por esa profesión. Su verdadera pasión siempre fue la música. ¿Quiénes eran estos dos nuevos amigos? ¿Y cómo podía conocerlos sin nunca haberlos visto? Soy Esteban Alarcón y esto es Detrás del Pentagrama. Y el día de hoy intentaremos conocer una de las mentes más creativas de la historia de la música. En realidad, Florestan y Eusebius no eran dos personas físicas, sino que fueron dos personajes creados por el mismo Robert Schumann, y los creó con la intención de poder representar un aspecto interior suyo. Y así nacen dos figuras opuestas y a la vez complementarias: Florestan el salvaje y Eusebius el suave. Y él mismo reconocía tener una naturaleza dual. Por un lado, era una persona impulsiva, extrovertida, pero por otro, era a veces introspectivo y muy reservado. En sus mismas palabras, él cuenta que de joven era cabeza caliente, era muy impulsivo, pero a la vez tenía una personalidad muy introvertida y de lengua trabada. A Schumann le fascinaba crear personajes poéticos para representar algunos aspectos de la realidad. Por ejemplo, el maestro Raro era una versión idealista de su profesor de piano Friedrich Wieck, y Clara Wieck, la gran figura de su vida, también era representada por nombres como Sidia, Chiara y Chiarina. ¿De dónde sacó Schumann la idea de crear sus dobles? De su profunda pasión por la literatura. Sus escritores favoritos fueron John Paul y A.T. Hoffmann, dos figuras centrales del romanticismo alemán. John Paul fue uno de los grandes impulsores del concepto de Doppelgänger, que significa doble en alemán, una figura que refleja otra faceta del yo. Sin entrar en detalles teóricos, esta idea sostenía que una persona no se expresaba con una única voz, sino que también estaba habitada por impulsos totalmente opuestos. Y Schumann quedó profundamente fascinado por este concepto, a tal punto que no solamente lo dejó en su pensamiento e imaginación, sino que también lo llevó a su vida y por supuesto a su música. Fue a leer una de sus novelas favoritas, que en español se traduce como La Edad del Pavo, que ahí conoce a dos personajes que le llamaron la atención, Bult y Volt, a quienes comienza a considerar como amigos muy cercanos. Bult era un flautista fascinado y Walt, por otro lado, era un poeta muy soñador. Y juntos estos gemelos
Era como si construyeran castillos en el aire. Y fue precisamente en estos dos personajes que Schumann encontró la inspiración para crear a estos dos personajes que representaban aspectos de su personalidad, Florestan y Eusebius. La idea de estos dobles opuestos lo llevó además a poder comparar a sus compositores favoritos, Ludwig van Beethoven y Franz Schubert. Ambos compositores fallecieron mientras Schumann pasaba su adolescencia. Para él, Beethoven representaba la lucha heroica, el poder masculino y la energía. Y por otro lado, Franz Schubert representaba más la reflexión, la introspección y toda la gama de emociones humanas. Para bautizar su versión más enérgica, Schumann se basó en la única ópera que escribió Beethoven, Fidelio. Y el nombre lo saca del héroe que fue injustamente encarcelado, que es Florestan. El origen del nombre Eusebius, por otro lado, no fue tan claro. Una de las hipótesis es que se basó en uno de los cuadros de Rafael. Aunque esto permanece abierto a interpretación. La obra donde Eusebius y Florestan aparecen con mayor fuerza y claridad no está escrita con palabras, sino con notas musicales. Se trata de la obra Carnaval, la cual es una colección de pequeñas piezas para piano que Schumann escribió entre sus 24 y 25 años. A primera vista, Carnaval en realidad parece una simple sucesión de miniaturas que se contrastan entre sí, pero en realidad Schumann la concibió como algo mucho más complejo y elaborado, un baile de máscaras. Y en este carnaval desfilan muchos personajes, algunos reales, otros son ficticios, compositores admirados, amigos, amores y por supuesto sus dos nuevos amigos, Florestan y Eusebius. Cuando aparece Florestan, uno escucha que la música es mucho más impulsiva, que en ciertos momentos Florestan simplemente aparece y de forma muy dinámica. Aquí nosotros podemos escuchar ritmos mucho más bruscos y también más enérgicos. Pero cuando aparece Eusebius, uno escucha que el tiempo parece que se detiene y pasa mucho más lento. Aquí notamos que las frases son mucho más largas, ya no hay dinámicas como las que escuchamos en Florestan, sino que son mucho más suaves. Y aquí lo interesante es que Schumann no presenta a uno como el malo y el otro como el bueno, sino que son dos partes fundamentales de su personalidad, son dos figuras complementarias. Ambos forman parte de la misma mente. Pero Eusebius y Florestan no se quedaron solamente en el piano, sino que Schumann los llevó a otro territorio igual de importante para él, la escritura. En el año 1834, cuando Schumann tenía 24 años, fundó una revista musical que marcaría historia en aquel tiempo. Y un dato curioso es que esta es la revista musical más antigua del mundo que se sigue editando hasta el día de hoy. Si queremos resumir muy breve el propósito del mensaje que Schumann quería transmitir a través de este diario y revista musical, era prestar atención a los tiempos pasados y a sus obras, y también ayudar a promover una nueva era poética. Él quería trazar ya una diferencia entre lo que había antes y lo que venía. Y es en esta revista donde Eusebius y Florestan no solamente expresan estados de ánimo, sino que son parte de la historia y cumplen una función mucho más profunda, que al final permiten que la crítica musical se convierta en un diálogo. Veamos un ejemplo de cómo conversaban estos personajes en la revista. Florestan, el idealista, se ha vuelto más silencioso que nunca en los últimos días y parece tener algo en mente. Pero Eusebius dejó escapar algunas palabras que despertaron al viejo Adán que hay en él. Tras leer un artículo de Iris, este último dijo: pero se ha ido demasiado lejos. ¿Qué?
¿Cómo así, Eusebius?, replicó Florestan en ese punto. Esta revista en su tiempo fue una obra maestra, porque Schumann fusionó la realidad con la visión, poesía con política, lo público con lo privado, y sus ideales artísticos también los quiso incluir en los sentimientos que estos personajes transmiten. Nadie más fue capaz de replicar algo semejante, y era terriblemente difícil. Schumann de hecho no lo pudo seguir haciendo a largo plazo. La revista se presentaba como una asociación de artistas y amigos del arte, pero la verdad es que fue por muchos años que Schumann fue el único que mantuvo viva esta revista. Durante mucho tiempo la figura de estos dos personajes, Eusebius y Florestan, se vieron desde una mirada equivocada. Me refiero que algunos pensaban que estos personajes eran un síntoma de una enfermedad mental que sufría Robert Schumann, pero en realidad la creación de estos dos personajes fue un acto consciente de poesía. Era propio del romanticismo y, como vimos, Schumann en realidad se inspiró en la poesía y en la literatura del romanticismo alemán. Tal vez Eusebius y Florestan no fueran solamente una invención de Schumann. Quizás representan algo que en realidad nos concierne a todos, porque finalmente todos tenemos impulsos opuestos. A veces queremos avanzar, a veces queremos detenernos, a veces queremos hablar, pero también queremos callar. Así que si en realidad el tema es que todos tuviéramos nuestro Florestan y Eusebius dentro de nuestra mente, quizás el problema en realidad es no encontrar una voz que nos permita poder expresar nuestros impulsos opuestos. Soy Esteban Alarcón y esto es Detrás del Pentagrama. Espero que te haya gustado este video y conocer un poco más sobre la vida de Robert Schumann. Si te gustó, dale like, suscríbete y nos vemos en el próximo video.